Muy buenas noches, estimados asistentes, ingenieros, estudiantes, invitados todos. Sean ustedes bienvenidos a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingenieros Civiles del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Le damos la más cordial bienvenida a esta charla técnica por auspicio de la compañía Chema, que nos va a mostrar sus productos respecto a la aplicación en construcciones industriales. Evidentemente es una empresa nacional que está encaminada en la innovación, y la disertación la tenemos a cargo del ingeniero Ricardo Hurtado, quien es asesor técnico en la empresa. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, sigue aún estudios en ingeniería industrial y tiene experiencia de larga data en el tema, el cual se va a abocar a hacer la charla correspondiente. Le recibimos con un aplauso, por favor, al ingeniero Hurtado para que él pueda hacer inicio de la exposición. Adelante, ingeniero. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenas noches. Ok. Buenas. Ok, ¿se escucha bien? Ok. Muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo, soy capacitador técnico de Chema y el día de hoy vamos a dar una capacitación en lo que respecta al uso de aditivos en edificaciones industriales. Pero primero que nada, les voy a hacer una pequeña acotación. En la empresa Chema nos caracterizamos mayormente por brindar las capacitaciones didácticas, efectivas y totalmente entendibles en lo que respecta al uso de los productos, pero tratamos de que se entienda básicamente para qué sirve el producto y cómo debe utilizarse de manera adecuada. Normalmente, cualquier empresa que trabaje en el mundo de los aditivos tiene fichas técnicas. La ficha técnica es una ficha donde uno lee toda la información del producto y se puede percatar si el producto va a utilizarse o no. Sin embargo, esa ficha técnica normalmente tiene tanta data que es un poquito complicado de entender si es de que no se tiene algunos estudios preparados. Chema es lo que se diferencia mayormente. Si ustedes empiezan a comparar sus fichas técnicas, son mucho más resumidas y mucho más simples de comprender. En base a ese contexto es lo que hoy día voy a dar la capacitación del tema del uso de los aditivos en edificaciones industriales. Primero que nada quisiera preguntar aquí para un ejemplo de qué sería una edificación industrial. ¿Alguien sabe un ejemplo que me podría dar de qué es una edificación industrial? ¿Alguien me puede apoyar con eso? Un ejemplo, cualquiera que se le ocurra. A ver, señor, ¿cuál cree que sea una edificación industrial? Una planta, ok. ¿Usted, señor? Ya. Ok, voy a abrir un poco el tema del término industrial. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos en edificaciones manejamos varios tipos de edificación. Puede ser una vivienda, un edificio, puede ser un retail o una planta de producción de X producto. Una edificación industrial mayormente estamos hablando y lo asociamos cuando son edificaciones de grandes luces y de gran envergadura de concreto. Una edificación industrial podría ser inclusive hasta una presa, aunque ahí no se produce nada, pero la gran cantidad de volumen de concreto la puedes introducir dentro del grupo de edificaciones industriales. ¿Se entiende ese concepto que les acabo de comentar? Entonces, yo voy a dividir la capacitación en básicamente tres partes. La primera es hablar sobre algo que algunos de aquí conocen, quienes son ingenieros o quienes están estudiando ingeniería, de lo que viene a ser el diseño de mezcla rápidamente. Posteriormente, el uso de aditivos en el diseño de mezcla. Y tercero, aplicar el aditivo y conocer el concepto en un tipo de edificación industrial. ¿Ok? Entonces, primero que nada, para cuando uno tiene su diseño de mezcla, ¿por qué he puesto esto de aquí? Porque cuando uno tiene un diseño de mezcla, tiene básicamente un compendio de información en el cual también va a tener esta información que es importante para tu diseño de mezcla. La granulometría de los agregados, el peso específico de los agregados, el contenido de humedad, la relación agua-cemento y el tipo de cemento. Estas variables que yo les he agrupado acá son las que influyen en tu diseño de mezcla, ¿ok? En alguna parte de acá estoy poniendo aditivos.
¿Lo ven ahí? No. Lo primero que quiero que entiendan es que cuando a veces hablamos de aditivos, algunos constructores, ingenieros o X persona que lo haya utilizado o que habla sobre los aditivos, piensan que cuando uno ingresa un aditivo en concreto, mejora su resistencia. Los aditivos no mejoran la resistencia del concreto, mejoran alguna característica o la sacan a flote, como puede ser el nivel de impermeabilidad, el tiempo de fraguado, pues que viene a ser la acelerancia, o que podría ser también la resistencia a vibraciones. Pero ninguno de esos productos en el mercado actualmente te va a mejorar la resistencia. Sin embargo, si tú no sabes combinar de manera correcta el aditivo o cómo debes utilizarlo, sí te puede bajar tu resistencia, y lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, el diseño de mezcla, como les comentaba, está básicamente hecho de agregados, agua, cemento, aire, y de 0.1 a 0.2% del volumen de un diseño de mezcla convencional tenemos el uso de aditivos. Entonces ustedes dirán, ¿cómo el 0.1 y 0.2% podría reducir mi resistencia a la compresión del concreto? Sí lo puede hacer y lo vamos a ver en un ejemplo. Hasta ahí, ¿todo está claro con lo que estoy hablando? ¿Sí? Genial. Nosotros tenemos varios métodos para nuestro diseño de mezcla, y en el caso que les voy a poner un ejemplo acá, se ha utilizado el método del ACI, que es este de aquí. Este es un diseño de mezcla, un ejemplo de diseño de mezcla, para que vean de que los valores que uno ingresa directamente, que ya conoce, son peso específico, módulo de fineza, tamaño de máximo nominal, y me da un F'C. Ahora yo les voy a hacer una pequeña pregunta. Todos estos datos yo los saco del laboratorio. Cuando trabajamos en una edificación como una vivienda de 2 o 3 pisos, no se hace este tema del laboratorio, pero en una edificación industrial sí lo van a poder trabajar. Entonces, cuando ustedes trabajan en edificaciones industriales de gran envergadura, no habría ningún inconveniente con la toma de datos para poder hacer el cálculo efectivo de los aditivos. ¿Ok? Listo. Este es un ejemplo de un diseño de mezcla donde tiene agua, cemento, agregado fino y agregado grueso. Simplemente esta parte la extraje de otra presentación y se las puse para que vean que en ninguna parte de aquí yo he diseñado el aditivo, porque mi resistencia va a depender directamente de los agregados que yo utilice y del cemento y de la cantidad de agua o remigración de agua a cemento. Ahora vamos a entrar al mundo de los aditivos y luego vamos a entrar al mundo de las edificaciones industriales, ¿ok? ¿Qué son los aditivos? Los aditivos, según el American Concrete Institute, algunos estudiantes lo conocen y otros ingenieros también, es una entidad que nos apoya con el tema de todas las normas internacionales. Los aditivos son productos que se adicionan al diseño de mezcla en un porcentaje de 0.1 a 5%. Esta cantidad es la que mejora la performance del concreto con diversas características, como que puede ser su impermeabilidad, como puede ser la dureza, como puede ser el acelerado de fraguado, e inclusive puede darle evitar el fisuramiento por vibración o por carga externa aplicada. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo mucho mejor. Entonces, los aditivos se manejan básicamente de la letra A a la letra G según el ASTM. Por eso es que ustedes en la ficha técnica de X aditivo que encuentren, inclusive en los de Chema, van a encontrar que el aditivo se reconoce con ASTM C494- alguna de las letras que está aquí. Puede ser una letra A, letra B, letra C, letra D, hasta la G. Cada uno de ellos significa básicamente esta característica. Esto es lo básico en aditivos. Ahora, con lo que respecta a la siguiente parte de la capacitación, yo les voy a explicar cómo es que el aditivo trabaja directamente en el concreto con ejemplos muy básicos para que sepan, mayormente si trabajan en un tipo de edificación industrial, van a comprar un premezclado, van a utilizar un premezclado y también in situ para terminar la obra. Pero tienen que saber cómo está trabajando el aditivo que está dentro de tu premezclado, y si no tienes disposición para premezclado, a pesar de que estás en una obra una edificación industrial, también tienes que poder saber combinarlo. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde ustedes creen que yo no puedo conseguir concreto premezclado y voy a trabajar en una edificación industrial? Un ejemplo, ¿alguien me puede ayudar?
En la selva. ¿Por qué en la selva, señor? En la selva no hay carreteras. ¿Cómo llega mi concreto? ¿Ok? Imagínense, se van a cerca al Huaytapallán en Huancayo. Yo estaba hace 2 semanas en Huancayo. Ahí también hay obras que se pueden hacer, obras hidráulicas, que se conocería como una edificación de gran envergadura o industrial. El concreto premezclado no llega. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Con concreto in situ. Cuando trabajas con concreto in situ, que es básicamente que tú lo vas a fabricar, tienes que saber utilizar tus aditivos, puesto de que ahí obligatoriamente, si quieres trabajar con una buena performance, el aditivo te va a apoyar básicamente de una buena manera. Entonces, dicho esto, el primer producto que yo les voy a hablar es un aditivo llamado el entrampaire. El entrampaire, básicamente uno puede pensar de que tiene que ver con el aire, ¿o me equivoco? ¿No? ¿Alguien conoce qué son los incorporadores de aire? ¿Algún estudiante, algún ingeniero aquí que me pueda apoyar o alguien del público que me pueda apoyar aquí? ¿Qué sabe que son los incorporadores de aire? Plastificantes. Incorporador es un plastificante, ok. ¿Otro concepto, alguien que sepa? Joven, usted de negro, dígame. ¿Sabe algo de los incorporadores de aire o ha escuchado algún incorporador de aire? ¿Cuál es su función? Básicamente lo que realiza. Ok, van 2 que dicen los plastificantes. Ok, yo les voy a explicar una cosa, con un pequeño... Ahí está, vamos a aprovechar esto de acá. Evita eliminar elimina los vacíos que hay en el... Ahí está, mucho mejor. Ok, por naturaleza el concreto, cuando yo llevaba cursos de diseño de concreto cuando estaba en la universidad, me explicaron que el concreto de por sí tiene un aire incorporado. Ese aire incorporado va desde 0.5 hasta 2 o 3%. Si yo tengo un concreto que tiene un aire incorporado de 4 o 5%, tengo un problema. ¿Por qué? Porque tengo una mayor cantidad de vacíos. Entonces, cuando yo haga mis pruebas en probeta, voy a tener tantos vacíos que mi fuerza de compresión se va a disminuir. Entonces, cuando yo utilizo un producto como un incorporador de aire, ¿cuál sería la primera premisa que tendría que tener cuidado cuando yo incorporo aire? Incorporar un aire que no pase de un porcentaje tal para que no me baje la resistencia. ¿Se entiende esto de ahí? Ok, yo tengo compañeros que ya están trabajando, inclusive colegas que han trabajado varios años en distintas empresas. Uno de ellos me dio un dato que se los voy a pasar ahorita. Un incorporador de aire en concretos normales de máximo de 700 kilogramos por centímetro cuadrado no puede pasar del 7% incorporado totalmente el aire. Es decir, si empezaste con 3 y luego tienes un 7%, máximo ahí puedes trabajar. Después de ese porcentaje de incorporación, ese concreto ya no va a tener la resistencia óptima. Sin embargo, mi compañero me comentó que también era importante que cuando trabajas con concretos de menor envergadura, máximo de 5 a 5 puntos o a 6% de incorporación de aire. Y eso depende de 2 cosas. Uno, del método constructivo, porque ahí puedo incorporar aire, y lo otro es del aire incorporado que viene de por sí en el diseño que tú has realizado. La variable que tú puedes controlar es la cantidad de aire que tú ingresas. Ahora yo les voy a explicar cómo es que trabaja un incorporador de aire para que sepan cómo aplicarlo en un tipo de concreto para una obra industrial. El incorporador de aire lo que hace es esto. Imagínense que ustedes están en Huancayo, ¿ok? En Huancayo a las 9 de la mañana están como a 12 grados. A las 3 de la tarde están como a 14, 15 grados. A las 10 de la noche están como a 12 grados nuevamente, pero a las 2 de la mañana están llegando a 5 o 6 grados. Y luego a las 9 de la mañana otra vez el ciclo que yo les comenté. En el horario de la madrugada, al horario de la mañana, ¿hay un cambio fuerte de temperatura o me equivoco? Entonces, cuando yo trabaje en un cambio de temperatura brusco, ¿qué le pasa al agua cuando se congela? Imagínense que esta es una pequeña burbuja de agua, ¿ok? Esta burbuja tiene un diámetro X. ¿Qué pasa cuando yo congelo el agua? Esa burbuja va a aumentar su diámetro. Entonces se va a descongelar porque luego hay un cambio de temperatura normal, ya no está a -0 grados. ¿Y qué va a pasar con esa burbuja? Va a bajar
su diámetro nuevamente. Entonces, ese va a existir un cambio de expansión y contracción, expansión y contracción. A pesar de que uno a veces en el tema de fríos trabaja mayormente en temperaturas promedio para poder tener un concreto de resistencia óptima. Sin embargo, en la madrugada igual el concreto está fraguando. Entonces, esta expansión y contracción va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? Se van a generar fisuramiento por cambios de temperatura brusco. Al tener esa falencia, se utiliza el incorporador de aire. Porque ¿qué va a hacer el incorporador de aire? Va a entrar esa burbuja por encima de la burbuja de agua y esta se va a expandir y contraer dentro de esa burbuja. Al pasar esto, ya evitas el fisuramiento por cambios de temperatura bruscos. ¿Se entiende cómo funciona el incorporador de aire? Ok. Pero Ricardo, eso voy a trabajar en Huancayo. ¿Y qué pasa? ¿El incorporador de aire también lo podría trabajar en Lima a temperaturas normales? ¿Ustedes creen que sí, creen que no? ¿Y por qué en Lima también se venden incorporadores de aire? Hay obras que se maneja incorporador de aire. Para ciertas características, ¿Pero como cuáles? para temperatura fundamentalmente es el incorporador de aire. Claro, está bien. O sea, lo que yo trato de hacer ahorita es que ustedes mismos se respondan el por qué el incorporador de aire, a pesar de que está diseñado para temperaturas frías con cambio de temperatura bruscos, también se puede utilizar en la costa. Para concretos de LAN alto, ¿Por qué? porque da plasticidad. No necesariamente eso. ¿Qué pasa? Tú tienes... Eliminar lo vacío. Tampoco eso. Voy a explicarlo de una manera que se entienda, ¿ok? Imagínense que ustedes van a hacer el vaciado de un Plaza Vea. Yo he tenido la dicha de trabajar en un Plaza Vea, en un vaciado, justo en el Plaza Vea Antílope que está en Hacho, el que está justo al costado de Hacho. Yo he trabajado ahí 3 meses y medio porque es lo que duró la construcción. Yo estuve en el vaciado masivo cuando yo estaba estudiando y vi que el vaciado se hacía todo en un solo día. Toda la losa, esa inmensa de Plaza Vea, se vació en un día y medio. Me acuerdo básicamente con unas 6 cuadrillas que había trabajando. Y se utilizó incorporadores de aire. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes un gran volumen de concreto? ¿Qué tienes? Una gran cantidad de cemento. Y si tienes una gran cantidad de cemento, ¿qué generas? Una gran cantidad de calor de hidratación. Ese calor de hidratación o microclima que se va a formar dentro del concreto te genera cambios de temperaturas o no te genera cambios de temperaturas. Porque afuera puedes estar a 22 grados, pero internamente puedes llegar hasta los 40, 45 grados de temperatura. Entonces, el incorporador de aire te va a evitar de que tu concreto se fisure por esos cambios de temperatura que ha habido al hacer ese vaciado masivo. Otro ejemplo donde puedan utilizar un incorporador de aire es cuando trabajas con estas pequeñas, con esas vigas pretensadas y postensadas. Ahí también son grandes volúmenes de concreto, ¿o me equivoco? Entonces, en los prefabricados específicamente. Si trabajas en los prefabricados, ¿qué va a pasar? Vas a tener un gran volumen de concreto. Al tener un gran volumen de concreto se va a generar un gran calor de hidratación y va a pasar lo que les comento. Y para eso tenemos la solución que es el entrampaire. ¿Se entendió? ¿En qué época del año vaciaron esa losa? ¿Cómo, señor? Disculpe. ¿En qué época del año vaciaron esa losa? En época de bueno, yo trabajé ahí en enero, de enero a marzo. ¿Y la temperatura ambiente? La temperatura ambiente estaba, en ese tiempo no hacía tanto frío como acá, porque eso pasó hace como 5 años. Me refiero a la losa de Anteacho, de Vea. Claro, sí, hace como 4 o 5 años yo estaba justo en cuarto ciclo. ¿Y hay algún tipo de interacción entre la temperatura que genera el concreto y la del medio ambiente? Claro, ese cambio de temperatura genera el fisuramiento por diferencia de temperatura, o gradiente hidráulico como se conoce gradiente de temperatura como se conoce en ingeniería. Es decir, la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interna. Ese cambio de temperatura es lo que obliga a los ingenieros en ese momento a utilizar incorporadores de aire. ¿Esa fisura es dentro del concreto o en la... No, esas fisuras son dentro del concreto. No hay recubrimiento? En el recubrimiento hay otra clase de fisuras. Eso es más por el tema del curado también y para poder controlar la exudación. Pero mayormente el cambio de temperatura brusco, si no se utilizara el incorporador, generaría fisuras dentro del concreto, que también se verían en la parte superficial. Pero si el concreto está fisurado por ahí, va a fallar cuando haya mucha carga de por medio encima. Siempre emerge la Claro, interna. claro, las fisuras sí llegan a emerger. ¿Por qué? Porque es como que
No es que emerja, la palabra correcta no es emerger, la palabra correcta es de que la fisura empieza a generar microfisuras que van generando como una ramificación de fisuras que llegan hasta la parte superior. Lo que nosotros vemos son las fisuras por quizás un mal curado o quizás por un gran calor de hidratación, pero la parte interna también se fisura. Y desafortunadamente nuestro concreto es más débil de lo que para cual fue diseñado. ¿Se entiende cómo se utilizan los incorporadores de aire? ¿Sí? Básicamente son para concreto masivo, ¿no? Exacto. Si es, digamos, de poca cantidad no es necesario. No, claro que no. Si es de poca cantidad, nada que ver. Pero cuando vaciados masivos, que ahora existen varios métodos constructivos que te obligan a utilizar vaciados masivos. Todos los que son los retails trabajan con vaciados masivos. Creación de universidades y construcción de universidades trabajan con vaciados masivos. Puentes o naves industriales trabajan con vaciados masivos. Justo al último de la presentación les voy a mostrar un tipo de construcción que de verdad que a mí me ha gustado mucho, por eso lo seleccioné para la exposición, que se llama el método TILAP. No sé si alguien ha escuchado, y si no, lo vamos a ver en un video para que se entienda, y ustedes me van a decir qué aditivos yo estoy utilizando obligatoriamente en ese diseño de mezcla, y cuáles son las ventajas que me da. Ese va a ser como que nuestro resumen de haber hecho esta capacitación. ¿Se entiende? Ok, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda con el tema de incorporador de aire? ¿Se ha entendido cómo trabaja el incorporador de aire? Su función principal, ¿cuál es? Evitar los fisuramientos por cambio de temperatura bruscos. ¿Dónde puede haber cambio de temperatura bruscos? Literalmente cuando hay friajes. Imagínense que en Puno van a construir, o en Huancayo, o en Huaraz, a temperaturas frías, a más de 3.000 o 4.500. Ahí va a haber cambio de temperatura bruscos. Y en la costa, cuando trabajamos vaciados masivos. ¿Se entiende eso de ahí? Ok. Sí, señor, dígame. A los dos, dígame. ¿Y el volumen estimado máximo, a partir de cuánto sería? Ah, ya, buena pregunta. Eso básicamente depende de la envergadura de la obra. Un vaciado masivo se puede dar también en un edificio de 5 pisos. También se puede dar. ¿Por qué? Porque el edificio de 5 pisos va a tener mínimo 2 sótanos. Esos 2 sótanos tienen una placa. ¿Qué pasa si de que... Un ejemplo, lo estoy poniendo porque en ingeniería trabajamos con... Tú puedes tener 2 edificios con el mismo diseño, uno en Magdalena y uno en el Callao. Pero ambos tienen una cimentación totalmente distinta. ¿Por qué? ¿De qué depende? Del suelo. Entonces, mayormente, cuando tú trabajas máximo calzaduras, ¿hasta qué número de pisos? Ahorita les voy a explicar, por esto les voy a explicar ahorita bien. Máximo, ¿con qué número de pisos trabajas con calzadura? ¿Cuántos sótanos puedes bajar con calzadura? 3, a lo máximo, o me equivoco. Después de 3, ya ¿qué se obliga? Muro pantalla. Pero ¿qué pasa si en tu terreno, y me pasó a mí que en Bellavista encontramos terreno arcilloso? Yo en ese tiempo era estudiante nada más, pero me daba cuenta rápido de las cosas. Y había que bajar una cisterna, mínimo 3 metros de profundidad. ¿Qué deberías hacer si sabes de que tienes un terreno arcilloso? No vas a hacer calzadura, ¿no? Te vas a lanzar con el muro pantalla. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a poder tensarte para que la cimentación pueda soportar todo lo que se viene encima. A pesar de que estamos bajando solo 4 metros y medio, casi 5 metros, se tuvo que utilizar muro pantalla en una edificación básica que es un edificio. En muros pantalla se hacen vaciados masivos también para evitar el tema del fisuramiento. Entonces, el vaciado masivo no depende si es una obra muy grande, sino depende del vaciado que tú vas a hacer con respecto a esa obra que vas a trabajar. ¿Se entiende ese de ahí? Y, Como el anclaje siendo el suelo arcilloso, con los anclajes laterales. claro, los anclajes los hicieron y los... Claro, porque trataron de encontrar un roca, entonces en la roca lo anclaron. Tuvieron que hacer otro estudio, porque básicamente los planos eran muy buenos, pero la cimentación, el ingeniero justo que me acuerdo que trabajé en HH Olivares, dio esa solución, y esas fueron soluciones que se dan en el momento, porque no encontraban roca, o conglomerado, no encontraban, entonces tenían que hacer otro tipo de cimentación. Se hizo un recálculo del diseño y todo, se levantó el presupuesto un montón, pero se siguió construyendo básicamente. Otro ejemplo les voy a poner. Imagínense, ¿todos han jugado alguna vez ajedrez? ¿O conocen gente que juega ajedrez? ¿Cómo es el tablero de ajedrez? Negro, blanco, rojo, azul, lo que sea. La cosa es que son 2 colores distintos, o me equivoco. Eso, en ingeniería, cuando hacemos vaciados de losas, se llama endamero.
¿Alguien ha visto alguna vez cómo se vacía en damero? Un día vacías todos los cuadraditos negros y al día siguiente vacías todos los cuadraditos blancos. Entonces, si yo tengo un tipo de losa, se supone que es un vaciado masivo, pero lo hago en damero, ¿tendría que utilizar un incorporador de aire? Voy a vaciar una losa de un estacionamiento en estilo damero. Y yo les he comentado de que es un vaciado masivo, pero voy a vaciarlo con estilo damero. ¿Necesitaría un incorporador de aire? El vaciado damero me voy a tener que controlar mis juntas de dilatación, pero no voy a tener que controlar el cambio de temperatura brusco, porque van a ser paños pequeños. A diferencia de que si yo lo vaciara todo con un método constructivo de vaciado masivo, ahí sí necesitaría. ¿Depende de qué? De la economía de la obra. ¿A qué le llamas paños pequeños? Paños pequeños es básicamente de 2x2, 3x3. Es un vaciado que tú puedes realizar tranquilamente. Son paños que a cada 3 metros pones una junta y vas y sigues trabajando, y tranquilamente. Pero si mi arquitectura me obligara a que yo no puedo utilizar un sistema constructivo como damero, ¿qué tengo que utilizar? El incorporador de aire obligatoriamente. Entonces el incorporador de aire o uso de aditivos también ¿de qué depende? Del método constructivo a utilizar. Yo les cuento algo que de verdad que a mí me llamó la atención, que lo aprendí justo en una conferencia, de que no necesariamente cuando tú tienes una losa de 8 metros, a partir de 8 metros de vaciado, tú deberías tener una junta, o me equivoco, una junta de dilatación. ¿Cada cuánto se ponen juntas? Ok, pero en 8 me dijeron, no le pongas. Así decía la especificación técnica. La obra te obligaba a de que no podía haber juntas, porque ahí luego iban a hacer unos anclajes ahí de empernado, y no podía haber juntas en la losa. Alucinen. ¿Por qué? Porque ahora la arquitectura a veces te obliga de que tu método constructivo no lo puedes utilizar de manera correcta. Ahí es donde piensas y tienes que utilizar los aditivos. Como le digo, ¿qué le quiero contestar con eso, con estos pequeños ejemplos? De que el vaciado masivo, ¿de qué depende? De cada proyecto. Cada proyecto tiene su forma, su método constructivo, sus características y cosas que me van a obligar a usar o no usar aditivos. Si yo sé de que voy a hacer un vaciado masivo de una losa y no puedo utilizar ningún método constructivo como el damero, me obligo a utilizar esto de aquí. ¿Se entiende eso de ahí? Ahora, por último, antes de pasar a la parte de otro producto que les quiero hablar, voy a cerrar un temita que es importante. Hace un ratito escuché a 2 personas que me dijeron de que los incorporadores de aire plastifican la mezcla. No está mal lo que me acaban de decir, sin embargo su función principal no es esa. El incorporador de aire lo que hace es que al generar más vacíos te vuelve la mezcla más homogénea y te plastifica la mezcla indirectamente, pero su función principal no es esa. La función principal para lo que es un plastificante es este tipo de producto llamado Chemaplas. Estos son productos plastificantes y ahorita explicándoles van a entender cuando yo elijo tal o cuando yo los complemento. ¿Se entiende eso de ahí? Ok. El Chemaplas es un producto que pertenece a la línea de los plastificantes. Sí, señor, dígame. Dígame. La cantidad, digamos... Ahí se me pasó a decirle. En el entrampaire se recomienda de 22.5 mililitros o 3/4 de onza por cada bolsa de cemento. Esta es una recomendación según dosificaciones de concretos normales, de 210 a 320. En la ficha técnica también está por porcentajes de acuerdo a la cantidad de volumen de cemento. Simplemente yo acá les pongo ese dato para que lo tengan un poco más asociado. ¿Para esos cálculos son empíricos? ¿Han pasado por un diseño? Esos cálculos se dan por distintas pruebas que se dan en laboratorio para distintos F'S. Por eso es que sale con porcentajes. Sin embargo, como se acuerda que hace un ratito empezamos la clasificación, esta clasificación es la que te dice, cuando tú diseñas tus aditivos, porque son productos que se ensamblan, te dicen cuál es la dosificación que va y cuál es la que no va. Si el incorporador de aire que está en esta clasificación está basada en la ASTM C494, pero por eso te da rangos. Yo trato de no complicar mucho en la dosificación porque eso ya lo ve más la parte de la ficha técnica. Pero va de 3/4 de onza por cada bolsa de cemento o 22.5 mililitros por cada bolsa de cemento en promedio. ¿Se entiende? Y uno, para detectar, digamos, si está yendo
hay exceso, digamos, de ese tipo de aditivos. Uno se va a dar puede cuenta cuando, desaparecer. uno se va a dar cuenta cuando utiliza un incorporador de mala manera, se te segrega la mezcla, porque te la plastifica tanto de que en una se segrega y no fragua. Si te das cuenta con el incorporador. En otros productos quizás no te puedas dar cuenta hasta que hagas el cálculo del F'C con una probeta. Por eso que se recomienda jugar bien con la dosificación, que ahorita lo vamos a ver en otros productos. ¿Está bien? ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a eso de ahí? Siempre empiezo con incorporadores porque es uno de los productos que a veces tiene un poco de dudas y algunas falacias sobre que algunos dicen sobre los incorporadores de aire. Pero hasta aquí, ¿se entendió el incorporador de aire? Sí, señor, dígame. La presencia de gran cantidad de tuberías tiene algún tipo de relación con el proceso que estás comentando. ¿Cómo, perdón? Ah, ya, o sea que tienes una losa. Una planta industrial donde tiene tuberías. Ah, ya, claro. Ahí se toma una decisión que yo recuerdo que mayormente hacen. Trabajan con el vaciado de la losa y la tubería la cuelgan, mayormente, y luego ponen un cielo raso o algo por el estilo. Claro. No, pero mayor... es que le cuento una cosa que yo aprendí y que desafortunadamente no se hace. ¿Todos han ido alguna vez a un retail como Plaza Vea? ¿Sí? ¿Dónde están las tuberías? De agua, desagüe y la mayoría de cosas. Ya, ahora, ¿ustedes han ido quizás a un Saga Falabella, el Open Plaza de Angamos? Si miran, bueno, también lo van a ver que está arriba. Entonces, ya. Se van a un hotel en Huancayo, de gran envergadura, y no van a encontrar eso. Van a encontrar los que están embebidas dentro de... ¿Qué pasa? Se supone de que el método constructivo, esto voy a salir un poco del tema, el método constructivo te obliga a de que si tú tienes muchas tuberías, y la norma técnica peruana te dice que tú tienes que, o haces dos cosas, o la pones fuera de alguna manera que sea volada, que es más cara, no la voy a negar, tener una tubería montante en voladizo es más cara porque te quita entrepiso, y tú tienes que trabajar luego con cielo raso para que se vea bien arquitectónicamente, y tienes que hacer un rediseño de todo el sistema de tuberías porque es pasarlo por arriba, la montaña también trabaja y todo, o trabajar tu encofrado de tal manera de que no pase tus tuberías por zonas donde va a haber estructuras como unas placas, como losas, cosas así, o columnas, o cambiar tu diseño del acero, ¿para qué? Para que no haya problemas si es de que obligatoriamente va a pasar. Dentro de esas tres cosas que yo les estoy comentando, lo que la mayoría de decisiones que se toman a nivel de economía, y que yo también lo haría, es ponerlas montantes. Si no lo voy a hacer, yo no recomendaría, tengo una losa donde va a haber mucha tubería, ahí no recomendaría un incorporador, recomendaría un plastificante. Sin embargo... En las losas industriales, cuando tú tienes una planta que va a ser una planta de producción que tiene necesidad de vincular maquinaria a través de tuberías, claro. eso no la puedes poner. Claro, ahí sí, ahí yo utilizaría mejor un plastificante, que ahorita lo voy a explicar. No utilizaría incorporador, porque cambia totalmente lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es en el incorporador evitar los cambios de temperatura, evitar el fisionamiento por cambio de temperatura brusco. En plastificante la función principal, y lo voy aprovechando y lo voy diciendo, es plastificar la mezcla para que tu mezcla tenga un slam de 6 pulgadas y entre en cualquier zona y en cualquier tipo de encofrado. Lo vuelve súper fluido. ¿Se entiende eso de ahí? Sí, señor, dígame nomás, no se preocupe. Cuando tienes canaletas para el desagüe, que te van dividiendo las zonas de las plantas, Ya. ahí van a fluir las aguas que caen de los equipos, de la maquinaria. Ya, O en zonas, cuando tienes el trabajo de una planta donde se va a sacrificar animales o cosas así, que tienes necesidad de tener, ¿qué haces con esos desagües? o sea, cuando tú trabajas, pues yo lo he visto No hay en... continuidad, me refiero, ¿no es cierto? Porque la canaleta te va a generar una descontinuidad. No, no necesariamente. Cuando yo justo he visto en Huancayo, no, Huaraz, en Huaraz, no, miento, Ayacucho. En Ayacucho todas las pistas tienen sus canaletas. Y esos han sido diseñados como cunetas, básicamente. Claro. Y en el vaciado, ¿cómo haces? En el vaciado es método constructivo. El aditivo lo que te va a dar es alguna característica. Acá creo que hay una pequeña confusión. El aditivo es el que te da la característica. La característica importante del incorporador, ¿de cuál es? Usted dígamela. Evitar el fisuramiento por cambios de temperatura brusco. Mi sistema constructivo
es el que me va a decir cómo voy a hacer para poner esa canaleta. Pero ¿qué pasa? Si necesitas algo, disculpa, necesitas un concreto que entre en zonas que el encofrado va a ser muy, muy delgado, ahí sí ya no voy a pensar en incorporador de aire, sino voy a pensar en un plastificante. ¿Ok? ¿Saqué su duda, señor? Sí, más o menos. Ok, Porque gracias. lo que pasa es que tú tienes, ¿cómo haces para poner? Si tú tienes un vaciado donde tienes la canaleta y tienes la losa, Ujú. ¿cómo a un concreto le pongo y al otro concreto no le pongo cuando el vaciado se ve en simultáneo? Yo trabajo mi losa y trabajo mi canaleta. Ya, ¿alguien conoce lo que son los pegamentos epóxicos? ¿Han escuchado? Los pegamentos epóxicos son para poder evitar las juntas frías. Pero es que para eso se usa. O sea, cuando yo voy a vaciar un lunes a las 4 de la tarde todo lo que es la losa de la izquierda y al día siguiente voy a vaciar la otra, ya hay una diferencia de concretos, edad temprana y edad vieja, como se podría decir. Esa unión, para evitar una junta fría y debilitamiento por esa zona estructuralmente, voy a utilizar un pegamento epóxico, que no es un aditivo, es un producto, es como pegar concreto viejo con concreto nuevo con un pegamento epóxico. En nuestra empresa se llama un producto llamado Chemepox adhesivo 32. Ahí es cuando el método constructivo te obliga a de que vas a tener juntas frías, como lo que el señor me comenta. Para evitar esas juntas frías, y peor, si va a pasar agua por ahí puede filtrar. Entonces se utiliza pegamentos epóxicos y se sella esa junta después, posteriormente. ¿Se entiende, señor? Gracias. Listo. Voy a seguir con el tema de plastificantes. Dentro de la rama de los plastificantes, nosotros existen 3 tipos de plastificantes. Los plastificantes, dicho su nombre, los hiperplastificantes y los superplastificantes. ¿En qué se diferencian ellos? En la relación agua-cemento o la resistencia del concreto en el cual tú vas a trabajar. Si te vas a trabajar con concretos de resistencia entre 185, que es lo que la norma te pide mínimo, hasta 270, 270 kg por centímetro cuadrado, un plastificante es suficiente. Si trabajas con relaciones de agua-cemento más bajas, trabajas con un superplastificante. Si trabajas con concretos de más de 700 kg por centímetro cuadrado, trabajas con hiperplastificantes. Es decir, ¿de qué depende? De la resistencia de tu concreto o tu relación agua-cemento, como lo quieran ver. Yo les voy a hablar justo de 2 de ellos. ¿Por qué? Porque para edificaciones industriales, ustedes van a trabajar con 2 tipos de concretos. O de alta resistencia o de mediana resistencia. Es decir, una mediana resistencia para mí, dentro de lo que yo conozco, es uno de 320. Y uno de alta resistencia es uno de 500 a 700 kg por centímetro cuadrado, donde podemos encontrarlo. Les voy a poner un ejemplo, porque yo trabajé con un concreto 420 en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Ustedes han visto el aeropuerto en el tiempo que se veían los aviones? ¿Ya? ¿Han visto las pistas? ¿De qué son? ¿De pavimento rígido o pavimento flexible? O dicho, ¿de asfalto o de concreto? De concreto. Y ese concreto va a soportar una nave, básicamente un Boeing 747 o X nave. ¿Ustedes creen que la resistencia de esa losa debe ser de cuánto? Mínimo. Mínimo 350. Bueno, les cuento de que esas losas son de 7x7 con 35 centímetros de espesor y con resistencia de 420. ¿Y saben cuál es lo gracioso de estas losas? Que cuando uno las construye o las quiere reparar, tiene solo 24 horas. Yo he estado en una de esas, 24 horas, porque tú cierras el aeropuerto por aproximadamente, no, menos, viento. Trabajamos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuántos hay? ¿Tienes 24 horas? ¿Tienes en realidad cuántas horas tienes? 8 horas. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, como nuestro aeropuerto es internacional, nosotros solo tenemos un permiso una vez al año para reparar básicamente la losa que pedimos. En ese tiempo se malogró una del gate número 15 o 16, no me acuerdo. Pero se trabajó con un concreto 420. Y adivinen qué utilizamos. Plastificantes. En ese caso, yo no me acuerdo qué plastificante habrán utilizado porque se compró directamente ya el premezclado, pero se utilizó un super plastificante. ¿Por qué? Porque el concreto era 420. Yo les voy a explicar cómo trabaja ese tipo de plastificante, ¿ok? Los plastificantes tienen una característica y se las voy a poner con un ejemplo aquí. ¿Dónde está mi botellita de agua? Acá está. Ya. Y soy bien didáctico con esto porque así se entiende y así aprendí yo también. Los plastificantes vienen así, como en una botellita, ¿ok? Entonces, ya sea de 1 galón o de 5 galones, de acuerdo a cómo lo compres, cuando tú tienes el producto empiezas a sentir este sonido. ¿Este sonido qué significa? Que es agua, ¿o me equivoco?
¿Recuerdan la frase que dicen los maestros de obra cuando tienen un concreto que está muy pastoso, que parece más un tarrajeo y que dicen, esto no va a pasar por la columna, ingeniero, y va a haber cangrejeras? ¿Qué mayormente dicen? Échale más agua. Y si el ingeniero es muy quedado y no dice nada, va a dejar que le echen más agua. Pero ¿qué pasa cuando a un concreto le echas más agua? Además de que lo vuelve más fluido, que es cierto. ¿Y por qué baja la resistencia en términos ingenieriles? Porque le cambia la relación agua-cemento. Entonces, si yo voy a ingresar un producto que es un producto líquido, ¿qué tengo que tener cuidado? En la variación de mi relación de agua-cemento. ¿Qué es lo que recomienda nosotros como cuando usamos los plastificantes? En la rama de los plastificantes como Chemaplast, recomendamos reducir de 5 a 10% la cantidad de agua antes de hacer recalcularlo y antes de prepararlo. Porque si lo haces después, vas a quitar plastificante. Este producto se utiliza con una dosificación de 250 mililitros a 350 mililitros por cada bolsa de cemento, en concretos que van de 175 a 250 kilogramos por centímetro cuadrado, que son concretos normales, que puedes utilizar. Y cuando trabajas con dosificaciones de relación de agua-cemento más bajas, es decir, concretos mucho más pastosos, utilizas un producto llamado Chemamen 400. Es un plastificante, pero ¿cuál? Un superplastificante, de la rama de los superplastificantes. A partir de esta cantidad ya se recomienda reducir la misma cantidad de producto que entra o inclusive un poquito más de acuerdo a la ficha técnica. Y cuando hablamos de hiperplastificantes, ya tenemos que reducir de 15 a 30% la dosificación de agua. Esto te lo dice la ficha técnica, pero ustedes acaban de aprender por qué se hace. ¿Por qué se hace? Porque es un producto líquido. Si es un producto líquido, ¿de qué te va a cambiar? Tu relación agua-cemento. ¿Qué no es recomendable? Que utilices un Chema Megaplast en un concreto 210, porque te va a soltar la mezcla de tal manera que hasta se va a segregar y nunca te va a fraguar. O sea, tienes que saber en qué relación agua-cemento o con qué concreto estás trabajando. ¿Se entiende ese concepto? Todos tienen básicamente la misma característica, le dan plasticidad a la mezcla. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo trabajo con un concreto 420 y utilizo un Chema Megaplast, acá está mal, no es Chemament, voy a tener un ASTM C494 tipo F. En cristiano, si alguien quiere le toma foto a esto de aquí, es un super reductor de agua, puesto que me va a reducir un 30-35% de agua. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y posteriormente me va a volver un concreto hiperplástico y me va a dar las dosis de 1 a 2% y de 0.5 a 0. De acuerdo a lo que yo quiero. Aquí sí es importante lo que el señor me dijo hace un momento. Yo tengo que probar esto en tandas de metros cúbicos antes de reutilizarlo. Porque ¿qué pasa si me suelta mucho la mezcla? Si me suelta mucho la mezcla no se va a segregar. Disculpe, se va a segregar y si se segrega genera cangrejeras, que son debilitamientos en una estructura. ¿Se entendió cómo se utilizan los plastificantes? ¿Sí? Entonces, hemos visto incorporadores de aire, plastificantes, y ahora esos dos, ¿por qué solo he seleccionado esos dos productos en aditivo? Chema maneja en realidad un compendio de 50 a 60 productos de lo que, 50 a 60 productos que manejan el rubro de la minería y la construcción. Dentro de los aditivos también tenemos un rubro que más o menos son como unos 15 aditivos que manejamos, ¿ok? Yo ahorita les voy a ir al internet y les voy a hablar de uno más porque también es importante que lo conozcan. Sin embargo, la capacitación que hice el día de hoy solo escogí estos dos. ¿Por qué? Por el producto que vamos a ver al último, que ustedes lo van a entender para edificaciones tipo industriales. Sí, señor, dígame. Hasta ahora tenemos losas, ¿cierto? Básicamente, pero si trabajamos en cimentación, trabajamos en zapatas, trabajamos en pilotes. En pilotes puede ser, pero en zapatas no recomendamos el uso de aditivos, ni acelerantes, ni nada. ¿Por qué? Porque en zapatas, mayormente, ¿qué concreto se utiliza? Concreto ciclopio. Ese de por sí es de baja resistencia y lo que importa sí es que la zapata sea grande y que den un buen peralte para que soporte el punzonamiento y el cortante, pero más no el tema de la resistencia, porque eso no es tan alta.
A veces una vez me hicieron una pregunta. Lo que pasa es que dentro de Chemba nosotros capacitamos distintos tipos de personas. Y a veces capacitamos la inducción de promotores, que son las personas que van a vender nuestros productos en X tienda. Y una vez me hizo una pregunta, ¿yo puedo utilizar un plastificante en una zapata? Automáticamente le dijimos que no, porque ¿para qué voy a soltar la mezcla en una zapata si yo sé que voy a utilizar piedras de 4 a 5 pulgadas? ¿A mí qué me importa en la zapata más que otra cosa? No, en zapatas, primero en zapatas. Ya. No, en la zapata, o sea, la subzapata estoy hablando. Ya, en la subzapata, un error de cálculo, disculpen, no me peguen, no, un poquito más y me van a dar duro acá. No, está bien, uno también se equivoca, son las 7 de la noche. No, en la subzapata, tiene razón, pero en una zapata sí, ahí voy a utilizar un concreto. Pero, ¿de qué depende que mi concreto y mi zapata, que es un encofrado mayormente bien distribuido y una gran envergadura, mayormente una zapata, bueno, hace poco justo yo estoy llevando un curso que hacía diseño de un edificio entero y trabajamos con una zapata combinada, hicimos el diseño de 11 por 2 por 1,50 m. Es una zapata combinada. Tengo un gran volumen de concreto, entonces uno pensaría en incorporador de aire. Pero no, ¿de qué va a depender ahí? De mi vibrado. Mi vibrado es lo que me va a controlar de que no se fisure mi concreto y mi curado posterior. ¿Dónde sí tendría que tener cuidado con el tema de incorporadores de aire? Si yo voy a trabajar con muros pantalla alrededor. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener el encofrado muy delgado y voy a tener harta cantidad de fierro. Las zapatas mayormente el fierro, ¿cómo es? En parrilla. Entonces, va a pasar, mi agregado va a pasar, no tengo problema en eso. Por eso, o sea, el tema en zapatas y en cimientos, los aditivos no son tan recomendados o no se utilizan tanto, depende del tipo de obra. ¿Y en pilote por qué sí? En pilote sí, porque el pilote es como una columna que va a tener un gran volumen de concreto, entonces ahí sí. Porque el pilote no se hace por parte, el pilote se basea en todo, entonces va a tener un gran volumen. Es como si, ahí está buena, lo del pilote es como el comparativo de otro ejemplo que se utilizan incorporadores de aire. Los postes de luz, esos son prefabricados. Ahí vas a tener un incorporador de aire porque tienes un gran volumen de concreto. ¿Sí? Por ejemplo, en la Dígame. cimentación del tren eléctrico, en congestión de acero, no he visto particularmente, Ujú. o la cimentación, por ejemplo, de un estadio, Ya, o de una cimentación de máquinas, donde hay gran cantidad de acero, claro. ahí sí se recomendaría un plastificante, ¿no? Por súper, de acuerdo a distintos. Ahí recomendaría un super plastificante, pero es porque el enmallado del acero me obliga. Sin embargo, depende también de la calidad de tu agregado. Si tu agregado va a pasar, que mayormente ¿cómo diseñamos el acero? El acero se diseña, en la norma, yo no soy muy bueno en estructuras porque no me acuerdo toda la norma, pero sé de que te obliga la norma a de que sea una cantidad suficiente para que se supone que pase tu agregado. Sin embargo, en la realidad, el agregado no viene como uno lo diseña. Dice que te vende de 3/4, pero te viene de 1 pulgada quizás también. Ahí es donde están los problemas. ¿Cuál es la solución que yo aprendí en obra? Es de que tú compras tu agregado y aunque parezca un poco gracioso lo que voy a decir, tienes que tener un número de personas o obreros que te ayuden a tamizarlo. Porque si no, te va a pasar el problema de las cangrejeras, la segregación, te va a quedar básicamente, el agregado no va a pasar. Te puedes ahorrar el uso de plastificantes. O sea, también hay algunas soluciones que tú puedes dar por método constructivo, que ya depende de la experiencia. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Este tipo de productos no tiene ninguna afectación con la posible corrosión de las estructuras a posteriori? No, porque, ¿qué pasa? Hay unos productos que acá se manejan que son los acelerantes, ¿ya? Ahorita se los voy a mostrar también. Los acelerantes son productos que aceleran el fraguado del concreto. Los acelerantes, en síntesis, están hechos a base de cloruros. ¿Y cuál es el peor enemigo del acero? Los cloruros, porque lo corroen. Sin embargo, ese tipo de acelerante está diseñado para concretos simples, no para concretos armados. Pero los demás químicos que se trabajan con los aditivos para que se puedan trabajar en concreto armado no tienen que tener ningún producto que tenga cloruros dentro de su composición. Sin embargo, voy a decir una cosa que es importante. Hace poco yo estaba investigando un poco y leí sobre que
algunos plastificantes en el mercado mundial te pueden llegar a corroer el acero de tu concreto armado, pero depende de la dosificación que tú utilices y de tu método constructivo. Para lo que nosotros trabajamos no habría ese problema, pero siempre es importante saber qué tipo de obra estás trabajando. Si tú vas a trabajar en una obra, no sé, un pilote cerca de un río, ahí sí tienes que tener cuidado, no con el aditivo, sino alrededores. Pero ese informe lo pueden ver también. En la losa que tú comentas del aeropuerto, Ujú. esa losa tiene malla. La- Si pones mm, un acelerante de fragua para trabajarlo en 8 horas, tienes que trabajar con un acelerante. sí, ahí trabajamos con un acelerante y un sistema de curado especial también. Corrosión. Ya. Tenemos un aditivo que lo recomendamos también, no lo he puesto aquí porque es un aditivo extra, ¿ya? El aditivo se llama inhibidor de corrosión, su nombre lo dice, inhibe la corrosión. ¿Qué pasa? Yo le voy a poner en un ejemplo. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos. Ya, yo me llamo Ricardo, usted se llama Carlos. Usted, señor Carlos, quizás tiene la TBC y la H1N1 en su cuerpo. ¿En serio? Y yo quizás tengo otro tipo de enfermedades, pero que están dentro de mi cuerpo, porque el ser humano viene con las enfermedades, con los virus ingresados. ¿Cuándo se activan? Cuando le bajan las defensas. En construcciones, todo lo que son las sales, los cloruros, están dentro de la construcción, están dentro de, básicamente, de sus agregados. ¿Cómo los controlamos? Con el uso de aditivos. ¿Por qué? Porque no existe, creo, ninguna construcción de que cuando compren sus agregados, estos agregados hayan pasado por todos los sistemas posibles para eliminar todas las sales minerales que pueda tener y corroer el acero. Entonces, si tú sabes de que existe eso de ahí, que es como un virus, por eso puse el ejemplo del virus, que ya está, ¿cómo evito que se active? Yo lo evito de dos maneras: inhibiendo la corrosión, protegiendo el acero, y impermeabilizando mi mezcla posteriormente, con un aditivo también. El primero se llama inhibidor de corrosión, que se utiliza por 1 litro por bolsa de cemento, está en su catálogo, está en la zona de aditivos. Este producto se utiliza también para, ¿qué pasa? Cuando tú mezclas tu concreto, te va a pasar el concreto sobre el encofrado, sobre la columna, y va a generar una película. Esa película va a proteger a tu acero. No es de que tú embadurnas tu acero con el producto. Cuando pasa el concreto y pasa sobre el acero, ahí genera la protección. Y posteriormente yo lo que voy a hacer es, para evitar que la humedad penetre, voy a utilizar un producto llamado Chema 1 líquido o Chema 1 en polvo, de acuerdo a lo que yo necesite, para sellar los poros internos de mi concreto armado que voy a trabajar. Ese es otro uso de aditivos también. No lo traje, pero porque me especifiqué en lo que son en naves industriales y cosas así. ¿Qué tiempo te protege más o menos? Toda la vida útil del concreto, porque va a estar dentro y embebido dentro del concreto. Esa es otra cosa, que son impermeabilizantes superficiales, que es otra cosa de productos. Los aditivos son toda la vida del concreto. Pero acá voy a hacer un pequeño ejemplo. Sí, señor, dígame. Esa misma protección que indicas se utiliza también en las zonas de casa de playa. Claro, ahí es obligatorio, y ahí se obliga a de que también se trabaje con impermeabilizantes superficiales tipo pintura. También. Así, todo, sí, ahí hay un producto llamado Chema Bitumen, que es como un derivado del asfalto, para evitar de que el agua por capilaridad suba. Lo bloquea y vuelve a bajar por ciclo hidrológico del agua. Es otro tema, pero es bueno ver la pregunta. ¿Alguna otra duda que haya quedado sobre eso? ¿Se entendió el uso de los plastificantes, el uso de incorporadores de aire, uno que otro producto que yo les hablaba ahorita? ¿Se entendió? Ya, ahora yo les voy a hablar de uno que lo voy a mostrar y luego vamos a ver el sistema de T-Lab que yo les he prometido, ¿ok? El producto que yo les hablo, acá creo que no, se los voy a hablar para no perder la hilación de la PPT. El producto se llama Chemafibra ultrafina. Es una fibra que se le agrega en el diseño de mezcla a razón de 300 gramos por metro cúbico de concreto. ¿Por qué le digo por metro cúbico de concreto? Porque en un metro cúbico pueden haber de 8 a 10 hasta quizás 11 bolsas de acuerdo al diseño de mezcla. ¿Ok? Entonces uno lo calcula mejor por metro cúbico. Esta bolsita va a hacer que tú ingreses una fibra de polietileno, que es como básicamente un plástico, que lo que va a hacer que es, normalmente el concreto, cuando está fraguando, empieza a generar unos amarres internos.
¿Ya? Estos amarres internos normalmente son así, visto así como un ejemplo. Cuando tú ingresas este producto, generas un amarre tipo así. ¿Por qué? Porque esas fibras empiezan a meterse dentro de los espacios para generar un amarre interno y se convierte en parte del concreto. ¿Qué te va a evitar esta fibra? Fisuramientos por vibración, fisuramientos por carga aplicada externa, y esto en naves industriales o edificaciones industriales, perdón, disculpen la palabra, es muy bueno de utilizar, por una simple razón. Si tú utilizas una edificación industrial, significa que estás vaciando grandes cantidades de concreto, ya sea losa, columna, viga, placa, X de lo que tú vas a vaciar. Tú vas a querer trabajar rápido y vas a poner maquinaria pesada. Esa maquinaria pesada, cuando tú estás trabajando, no va a generar vibración, porque es una carga muy fuerte aplicada, a pesar de que está diseñado para eso. Con este tipo de producto, tú evitas los fisuramientos por vibraciones de cargas aplicadas externas. Así trabaja la chemafibra ultrafina, que se combina con 300 gramos por cada metro cúbico de concreto. Acá no se le cambia dosificación de agua, ya que es un producto sólido. Dentro del mundo de los aditivos, eso se conoce más como una adición más que como un aditivo, porque los aditivos son en realidad líquidos. Todo lo que son adiciones, como la chemafibra ultrafina o en algún ejemplo que puedan ver la microsílice, son adiciones, para hablar correctamente. ¿Se entendió? Eso se puede añadir nomás al... Exacto, se agrega nomás, bueno, no al mixer, ¿no? O sea, a veces pasa ese error de que llega el mixer y el ingeniero dice, no, mete el aditivo, no puedes hacer eso. No, se hace mientras se está construyendo por el número de vueltas que va a dar. El que los estoy explicando son para dos cosas que tengan en cuenta. Para que cuando compren un premezclado sepan cómo está trabajando el aditivo. Y lo segundo es para que sepan cómo trabajar en concreto in situ. Pero son dos cosas distintas, porque una cosa es el aditivo que se usa para generar una malla, por el concepto del por la aplicación, el principio del sílice, y la otra es para generar un engrapamiento. Ya. Lo que tú comentas con ese aditivo, lo que tú haces es hacer un engrapamiento realmente. Es como lo que haríamos en semejanza con lo que hacen con los taludes del Costa Verde. Claro. Le ponen raíces para que aguante el talud y genere un amarre. El chemafibra ultrafina trabaja de esa manera. Claro. Y ese amarre es lo que te evita los fisuramientos por vibración de todo ese volumen de concreto que tengas. Eso implicaría que ese concreto tiene más tiempo de vida, claro, porque tiene más cohesión. Pues. Más tiempo de... ¿Cuál es el tiempo de vida de un concreto? Si tienes más cohesión, tú vas haciendo el elemento de mayor uniformidad realmente en su comportamiento. Bueno, eso sí es cierto. Bueno, yo no lo manejo mucho con el tema del tiempo de vida del concreto, porque eso más depende del mantenimiento. Yo lo veo de esa manera. En mi caso, por mi experiencia, Y otra cosa es ver el mantenimiento y otra cosa es considerar el tiempo de vida para efectos del valor del inmueble. de 25 a 50 años, eso sí le entiendo. Ese tipo de aditivos, cuando tú haces tu descripción de lo que has implementado en la obra, tu obra tiene un valor superior a otro porque su tiempo Claro, de vida eso sí tiene mucha va a ser razón. mayor. Claro, eso sí tiene mucha razón. Solo que básicamente, como le digo, yo cuando enfoco el chemafibra ultrafina y en la ficha técnica no ponemos eso de aumento del tiempo de vida. Porque al poner aumento de tiempo de vida estamos entrando en qué rubro? En el rubro de que aumenta la resistencia del concreto. Y yo no puedo decir eso de los aditivos. Chema cuida mucho ese término de ahí cuando trabajamos con aditivos. De repente no incrementa la resistencia. No incrementa para la nada. calidad La calidad del concreto sí te lo mejora. lo hace más técnico, más de mayor Buena palabra. uniformidad realmente, ¿no? Claro, con lo de la cohesión que usted me está diciendo, sí tiene mucho sentido lo que dice. Muchas gracias. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda que haya quedado de los productos que les he comentado? ¿Tienen alguna pregunta o alguna, así como el señor que me está dando una información extra? ¿Alguien ha escuchado sobre otros aditivos? ¿Conoce otro tipo de aditivos? ¿Me creen de que el aditivo no aumenta la resistencia del concreto? ¿Ya? Porque a veces pasa, y yo he escuchado, cuando yo estudiaba, yo he venido a charlas en el Colegio de Ingenieros hace años, cuando yo era estudiante, y no he venido a una charla acá, pero en charlas quizás en otro sitio, una vez escuché de más joven que los aditivos mejoraban la resistencia del concreto. Y me pusieron un ejemplo muy interesante que me hizo pensar, y se los voy a poner a ustedes, ¿ok? Para que también sepan de que les pueden venir y decir que los aditivos mejoran la resistencia del concreto. Si tú tienes un superplastificante como un Chema Megaplas, ¿ok? Yo reduzco 35% de agua. ¿Me va a cambiar mi relación agua-cemento o me equivoco? Ok. ¿Me la va a aumentar o me la va a reducir?
el agua entre el cemento, ahora voy a tener menos agua y la misma cantidad de cemento, o quizás un poco menos. Numéricamente, yo tenía una relación de agua-cemento de 0,42 y ahora voy a tener menos de 0,42 o más de 0,42 cuando yo reduzco 35% de agua. Piensen bien. Voy a tener menos, la división va a salir menos, voy a tener quizás un 0,38, un 0,39. ¿Eso que me está diciendo matemáticamente en relación agua-cemento cuando hacemos diseño de mezcla? Que me está aumentando la resistencia. ¿Cómo es que un ingeniero me enseñó a cómo debato ese problema? Cuando uno hace un diseño de mezcla, uno calcula su diseño de mezcla con el F'C que te piden o con otro F'C que le llamamos el F'Cr. Con el F'Cr. Y ese F'Cr mayormente va entre 84 a 110 kg por centímetro cuadrados extra de acuerdo a el tipo de obra que estás trabajando o tu información que tenías antiguamente. Entonces, tú estás diseñando un concreto para más. Si tú le reduces agua, en realidad, directamente, ¿qué estás haciendo? Rebajando tu resistencia. Lo que pasa es que pasa tu probeta porque ha sido diseñado para más. Así lo destruyó el ingeniero al compañero ese, porque no tiene sentido decir que los aditivos mejoran tu resistencia, que a pesar de que ese argumento es matemáticamente válido. Pero en realidad, cuando uno hace el diseño de mezcla, rompe ese esquema. ¿Se entiende? Porque ¿qué pasa? Existen productos aditivos en el mercado internacional, otro tipo de productos, otro tipo de aditivos que sí mejoran la resistencia del concreto, pero son unos que han salido, no sé si han escuchado de uno tipo bacteria. Ese sí te mejora la resistencia del concreto porque hace que tu concreto se recupere como si fuera una herida. Eso sí es un aditivo, pero trabaja es un aditivo biológico. Ese es otro tipo de ingeniería más loco, como se puede decir. Pero estos aditivos van a mejorar tu resistencia. Pero los aditivos que están hechos a base de químicos no van a mejorar tu resistencia. Te pueden hacer llegar a resistencias altas en muy poco tiempo, sí, con un acelerante de fragua. Te pueden hacer que tengas un concreto 720 con un slant de 6 pulgadas. Pero ¿de qué depende tu resistencia? De tu diseño de mezcla, tu cantidad de agregado, tu cantidad de cemento, tu cantidad de agua y básicamente tu granulometría y tu sistema constructivo, que es importante para el tema del vibrado. ¿Se entendió, señores, eso de ahí? Pongo mucho hincapié en eso porque a veces digo toda la hora de aditivos y luego dicen que el aditivo mejora la resistencia. Y me pasó en varias charlas. ¿Se entiende eso de ahí? Hasta ahí. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Ok? Voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que es el TLAP, que es un sistema que a mí me gustó. ¿Alguien ha visto algo como esto? Internet, YouTube, algo por el estilo. Estos son muros TLAP, ¿ok? Estos son muros. Les cuento una cosa que me pasó. Yo cuando entré a la universidad en el 2008, fui a una conferencia, me acuerdo, yo era bien estudioso en ese tiempo. Fui a una conferencia donde dijeron que el futuro de la ingeniería es construir como Bob el constructor. Todo armado y simplemente lo pongo encima, contrato a personas que todo lo unan y listo. Y eso está pasando. Ahora ya no se construye como haces tu columna, tu viga, todo, no, ahora viene todo prefabricado. El puente que se está haciendo, el puente tren eléctrico ese, todo es prefabricado. ¿Qué ha demorado? Que el Perú traiga los productos, pero eso se haría en 6 meses, o 7 meses, o 8 meses, es rapidísimo. Ok. En base a ese concepto yo les voy a comentar que los muros TLAP son tipos de muros que combinan las dos formas de trabajo. Tú lo vas a construir, pero el sistema es un sistema que te permite armarlo de manera rápida. Este muro se hace de esta manera. Les voy a mostrar cómo es así y luego lo vamos a ver en un video para que se vea y me crean. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a tener, imagínate que vamos a construir. Voy a ponerle 2 ejemplos, ¿ya? Porque yo lo asocio a 2 ejemplos que son muy buenos. Ahora está saliendo de moda las construcciones de todo lo que son casas, un sistema de casas, un sistema de viviendas, fuera de Lima, porque ya Lima está tan poblada que la gente está comprando lotes en Cañete, en Churín, donde sea. ¿Y qué están haciendo algunas empresas inmobiliarias? Ya no generan departamentos, ¿qué generan? Conjuntos habitacionales o conjuntos residenciales, y generan casas tipo, te la venden de 1, 2 o 3, pero son casas tipo o lotes. Entonces, si tú tienes un sistema de casas tipo, ¿qué te convendría? ¿Construir más rápido las casas o me equivoco?
Y como tienes un terreno grande, no tienes problema con el layout de tu obra. Simplemente vas a agarrar y poder construir con total tranquilidad. Tienes carreteras para que llegue el concreto. Entonces puedes también tener concreto premezclado. Ok, entonces, ¿cómo se trabaja este muro TILAP? Este muro TILAP, primero agarras, vamos a imaginar que esto es toda mi zona de trabajo y yo voy a construir acá 4 casas. ¿Ok? Entonces, todo este sistema, yo voy a tener primero que vaciar, en este caso, una platea de cimentación, porque mayormente este sistema se trabaja con plateas de cimentación, porque yo todo lo voy a poner encima de la platea. Encima de la platea yo voy a armar mi encofrado, con la forma que yo quiera de mi casa. Y lo gracioso de esto, y lo interesante podría decirse mejor que la palabra gracioso, es de que los muros son, como se podría decir, de placas de ductibilidad limitada. Son muros de 10, 12, hasta 15, 17 centímetros de espesor. Son delgados, o no me equivoco. ¿Ok? Y el acabado, lo pueden ver, es tipo de acabado cara vista. ¿Va a necesitar pintarlo? ¿Voy a necesitar pintarlo? Ni tarrajearlo. O sea, es un golazo en realidad en ingeniería. ¿Cómo se trabaja esto de aquí? Voy a generar mi platea de cimentación, voy a poner mi encofrado, lo voy a construir como si fuera una losa. Lo voy a tener listo y luego lo voy a levantar. Lo voy a izar como si con una grúa y lo voy a poner donde me marca mi plano. Y así construyo casas mucho más rápido. ¿Se entendió eso de ahí? Ahora vamos a hacer en otro ejemplo. Voy a construir una planta de un almacén de X producto. ¿Los almacenes cómo son? Básicamente un cuadrado o un rectángulo o el layout mayormente que te manda el estructural. ¿Esto de aquí me ayudaría o no me ayudaría? Simplemente hago mis muros perimetrales en una zona, lo vacío, lo levanto, lo empotro básicamente al suelo y luego construyo el otro y se acabó la obra mucho más rápido. Eso es un sistema constructivo que ya se está utilizando. Espero que no se molesten, pero este es un sistema constructivo que se utiliza mucho en Chile. En Chile se está usando demasiado este sistema constructivo porque llega a resistencias de 280 hasta 320 con ese espesor de placa. Esto es un tipo de ejemplo de lo que vendría a ser una edificación industrial. Tú lo puedes utilizar en cualquier tipo de obra y cualquier tipo de envergadura. Ahora yo les pregunto, con lo que yo les acabo de explicar, la cantidad de concreto que va a haber, ¿qué aditivo ingresaría obligatoriamente en este sistema constructivo? Hiperplastificante. Hiperplastificante, a ver otro ejemplo. Tengo un vacío masivo. ¿Qué entraría? Los dos podrían entrar. Acá es donde entra a tallar algo que por eso lo he elegido, este sistema constructivo. Si yo voy a utilizar un incorporador de aire, indirectamente yo voy a plastificar la mezcla. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que me conviene para el tema económico. O un plastificante o un incorporador de aire. Yo creo que aquí, según mi parecer, me conviene más el incorporador de aire. Porque como yo voy a tener la zona a mis obreros puestos aquí, simplemente trabajo bien lo que viene a ser mi vibrado para que la mezcla se me pueda introducir en todos los espacios. Pero la cantidad de concreto sí va a existir. Entonces mi incorporador es mucho más óptimo de utilizar. Porque ¿qué pasa? Tú puedes tener un menú, aquí 8 aditivos te voy a poner aquí. Tú no puedes utilizar los 8 aditivos en tu diseño de mezcla. Porque ¿qué pasa si tú empiezas a utilizar tantos aditivos en tu concreto? Vas a cambiar tu relación de agua-cemento porque cada aditivo es un líquido y cada uno de ellos te va a reducir cantidad de agua. Si tú reduces mucha cantidad de agua, una cosa es reducir 15, 20% y otra cosa es reducir un 40 o un 55% de agua. ¿Cambia o no cambia tu relación de agua-cemento? Tú no solo vas a cambiar el agua, tienes que cambiar el cemento, tienes que hacer un rediseño completo de tu concreto. Ahí, cuando quieres trabajar con 4 o 5 aditivos, ahí entran unas plantillas especiales. Yo solo las he visto, no las he trabajado todavía, que son plantillas con aditivos, donde te muestran cómo va a trabajar cada uno de ellos, uno solo, 2 solos o 3 solos. Depende de cuál es su función principal del aditivo. Esto les comento como cultura general para que lo conozcan, para que sepan qué decisión van a tomar cuando utilicen un aditivo o sepan qué aditivo se está utilizando. ¿Se entendió, señores, eso de ahí? Voy a mostrar este video de cómo es el sistema de TILAP, pero hasta ahorita todos me creen de que debería usar solo el incorporador de aire, ¿no?
¿O quieren ver el video? Perdón, el incorporador de aire, su función principal, decía Es al principio, es ca- evitar los cambios. Fisuramientos por cambios de temperatura brusco. Y aquí no sería el caso. ¿Por qué? Si voy a vaciar masivamente. Voy a vaciar esta... O sea, el cambio de temperatura, el gradiente de temperatura es con el ambiente. Y aquí podría ser en Lima y no hay un cambio brusco de temperatura. Ya, pero el calor de hidratación que se va a formar dentro de ese concreto, ¿de cuánto cree que temperatura puede llegar? El concreto llega desde 20 grados hasta 40 grados de temperatura, si mal yo no recuerdo. O sea, sin necesidad de ser clima frío, ya es... Existe un cambio de temperatura brusco. El sistema constructivo te ayuda a poder controlar esa expansión o contracción si tú usas juntas. Pero acá yo no puedo usar juntas, porque estoy vaciando un muro inmenso. Estoy vaciando una placa de ductibilidad limitada en el suelo. Entonces el vibrado es el que me va a apoyar a mí para yo no tener que utilizar un plastificante y me entre en todo mi enmayado con tranquilidad. ¿Se entiende eso de ahí, señor? Ok. Por último les voy a mostrar el video y vamos a sacar tus dudas que puedan tener. Como no hay audio, solo se los voy a mostrar. Ya miren, el audio no se los muestro, pero yo conozco muy bien cómo trabaja este. Ay, ¿qué pasó? Qué raro. ¿Se ve? A ver, voy a poner doble pantalla entonces. Para todo hay solución, señores. Para la muerte nomás no hay solución. Un aditivo. Los chilenos están utilizando eso. ¿Tiene video? Sí, pero quiero duplicar la pantalla para que se pueda ver. ¿Puedes? A ver. Duplique la pantalla. No lo cierre, no lo cierre, no lo cierre, no lo cierre, no lo cierre. No, es que el video está en YouTube. ¿En YouTube? Sí, no lo cierre, no lo cierre. Está acá, está acá. Aquí, aquí. Izquierda, 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 izquierda. Ahí está el video. Y lo cerro. ¿Cuál es? ¿Esta? Sí, no. No, es que no lo proyecta la pantalla. Por eso, ¿cuál es pues? Ah, ya, ponga acá YouTube. Este no es. No sé qué es eso, pero este no es. Este es. Ya. Ah. Ay, qué vivo, pues. No sabía eso. ¿Y se escucha? Ah, bacán. Constructora y diseño pierde No, yo les voy a explicar. Ya, no voy a poner este video, tranquilos, no les voy a poner 9 minutos de video, simplemente les voy a explicar. Ahorita le pongo. Sistemas, T-Lab, construcciones, ahí les paso el número después. constructivo TITAP. Tema TITAP existe desde principios del siglo XX. Ya. Pieza, durabilidad y economía más. Ya. Preparación de suelo. Lo primero que importa en este sistema es tu vaciado de tu platea de cimentación.
primero tú vas a poder tener básicamente, todo tu área de trabajo, vas a prepararla de tal manera en que tú tengas que utilizar una platea de cimentación. En esa platea de cimentación, ¿qué producto obligatoriamente tendría que utilizar como un aditivo que me va a permitir una buena trabajabilidad? Les acabo de decir. Un plastificante o un superplastificante. ¿Se entendió? Ok. Posteriormente que se basea. Un suelo apropiado es importante, ya que este va a soportar, durante la construcción, las cargas ejercidas por el equipo pesado a utilizar en la obra. Miren esa platea. Creación de la base. Esa es una platea. Debido a que las paredes se posan encima Querían de la base, industriales, ahí esta están las debe industriales. sobrarse de manera que quede muy lisa. Los cortes y uniones pueden ser rellenados con técnicas normales de construcción, haciendo que los químicos usados en las construcciones sean compatibles con este sistema. Niveladores. Ya. Dependiendo del nivel del suelo, los niveladores se construyen para asegurar que la pared quede totalmente nivelada. El posicionamiento de la pared sobre los niveladores es crucial para asegurar una construcción segura. Se usan cuerdas o marcas en los niveladores para ayudar a posicionar la pared en un punto preciso. Los base pad son usados para separar uniones entre niveladores en suelos más inestables. Paneles. Los paneles pueden ser chorreados individualmente, o bien, con un solo molde con diferentes divisiones, que dan la ventaja de que los bordes siempre van a coincidir. Lo que tú estás armando aquí es Los paneles se todo lo que pueden va a ir apilar uno sobre luego otro, parado. aprovechándose mejor el área de trabajo. Un buen planeamiento asegurará una forma más eficiente en la construcción. Los moldes en otros países son hechos en madera, sin embargo en Costa Rica se utilizan moldes metálicos. El grosor de las paredes puede variar dependiendo del análisis de ingeniería, y varios tipos de refuerzos son utilizados para mantener la integridad del molde. Los paneles son usualmente amarrados al piso, taladrando agujeros y luego atornillándolos. Se adhiera al molde. Este tiene que ser compatible con todo el asesoramiento en el diseño de los refuerzos estructurales, así como el personal y equipo necesario para el desarrollo del proyecto. Los refuerzos pueden ser fabricados en taller y luego ser insertados en el molde para su posterior colado. Y ahí ya Los están puntos de instalando todo izaje lo son que viene a ser colocados la y asegurados en este armadura de momento. la placa. La forma de Estamos- vertir el concreto es determinada por la accesibilidad del lugar. La bomba de concreto se está volviendo en la más utilizada, ya que provee velocidad, eficiencia y accesibilidad a toda la zona, Posteriormente, simplemente se con un levanta. promedio de 24 horas de fragua. Al día Llega uno siguiente. de los momentos más excitantes en el sistema tilt-up: el izaje de los paneles. Es aquí donde toda la preparación del proyecto se hace realidad. A partir de este momento todo un engranaje de actividades se activa, y en pocas horas tendremos nuestra edificación completa. Es impresionante para nuestro cliente ver en la mañana un terreno vacío, y encontrarse horas después con su casa instalada en ese terreno. Es de suma importancia respetar el orden establecido del montaje del contrapiso. Los elementos de anclaje de los paneles deben unirse a la estructura de este. Antes de iniciar el colado, unidad y flexibilidad, Y por último, con el se- sistema en cantidad de centros comerciales, y listo. complejos de oficinas, casas de habitación, escuelas, iglesias, etc. Gracias a su flexibilidad en diseño. Pueden hacer colegios, pueden hacer universidades, pueden hacer naves industriales, pueden hacer almacenes o un compendio habitacional. ¿Se entendió?
¿Cuál? ¿Qué parte? Ya, la estabilidad acá. Acá está, espérese. Acá está. No, Una vez terminado. ya. Acá voy a decir una cosita que es importante. Cuando nosotros trabajamos en ingeniería tenemos que tener bien claro qué es utilizar la palabra correcta. Yo cuando hablo del concreto, yo digo que fragua o seca. Fragua, esa es la palabra correcta. Cuando yo digo que voy a utilizar un aditivo como un pegamento, ¿ustedes creen que un aditivo es un pegamento? Un aditivo es un producto químico que se agrega a la mezcla para mejorar su performance. Exacto, hace un rato yo hablé sobre los pegamentos epóxicos. El pegamento epóxico no es un aditivo, es un producto. Uno de los pegamentos epóxicos que se trabajan en el mercado son los pegamentos epóxicos tipos anclajes. En esos anclajes se utilizarían en este tipo de envergadura de obra, porque tú vas a anclar, luego de que tú vas a levantar el muro, tú vas a anclar el muro como si fuera un muro pantalla al suelo con un anclaje. Ese anclaje tiene que estar embebido en tu concreto y lo tienes que hacer con un pegamento epóxico. Básicamente eso, y luego se basea directamente y se tiene tu anclaje. Eso es lo que va a soportar tu estructura. ¿Se entendió, señor? Ok. Si alguien desea aprender más sobre los T-Labs, en internet pueden encontrar de todo. Yo escogí este video de aquí porque la verdad que me pareció completo. Te mostraba todo el proceso, te decía las ventajas, y yo creo que la única desventaja es que no se está haciendo en el Perú, pero lo demás sí. O sea, alguien lo podría traer como un proyecto nuevo y se podría trabajar. Se puede construir un hospital esto en 3 meses. ¿Cuánto demora un hospital hacer? 5 años. No, cuando yo leí un poco más, leí una tesis, antes de venir también leo un poco esto, leí la tesis y máximo son 6-7 metros. 6, después de eso tú tienes que hacer otro izaje y tenerlo fraguado mínimo 28 días para poder seguir. O sea, estos sí no son para edificios de 12, 13 pisos, eso no, son para todo lo que son plantas. ¿Ok? ¿Cómo logran en 24 horas la resistencia para el izaje? No, la resistencia se va con el tiempo y con el sistema de curado. Lo que hacen el fraguado es para que lo puedan levantar, nada más. Lo leí eso aparte de ahí. ¿Sí, señor? Sí, claro, porque son bien delgadas. La placa de ductibilidad limitada, cuando se trabaja bien el diseño del acero y pasa tus derivas, sí puedes utilizarlo. El SAP, el ETAPS te bota todo eso. No, es que... no, claro, ahí tienes que ver el tema de irregularidad, de tu torsión en planta, todas esas cosas, pero ese es el diseño, ¿no? Claro, bien, exacto. No, claro, ahí es otro nivel de ingeniería estructural, no le voy a negar, pero como le digo, hay una tesis que se hizo en Chile, léala, busque sobre T-Labs, tesis Chile, y va a sacar todas sus dudas, son como 120 hojas, me leí unas cuantas nomás, pero son muy buenas, está toda la información que usted me está preguntando, el diseño de cada uno de los elementos y su diseño estructural, porque tiene un armado, y ese armado viene validado. No, claro, hay que ponerlo en la realidad y el cálculo es el que te dice si va o no va, ¿ya? Ok, señores, señoritas, jóvenes, todos, ¿correcta la capacitación? Espero que les haya gustado. Como le digo, yo no he venido a decirle especificación técnica del químico, yo le he venido a explicar cómo se usan los aditivos, ya tienen la idea, ahora simplemente van a Chema y lo compran. No, mentira. ¿Sí, disculpe, señor? ¿De acá? Como le digo, máximo de 7 a 8, no, de 6 a 7 metros. Perdón, no le entiendo la pregunta. El entrepiso, ¿cómo sube el techo? O sea, para el primer piso, ¿cómo hacer la unión del techo? Ya, lo tiene que hacer con pegamentos epóxicos. Lo que pasa es que tú primero construyes todo tu armazón y luego entras y terminas tu construcción. Pero es más rápido, pues. No, cuando... ¿Alguien ha visto cómo se hace vaciado de una placa en L?
primero se vacía un ala y luego se vacía la otra ala. Para vaciar esa otra ala, ¿qué se utiliza? Un pegamento epóxico como un adhesivo 32. Lo mismo van a hacer acá, porque ustedes van a tener concreto viejo y van a tener que poner concreto nuevo. Simplemente lo levantan el encofrado, lo apuntalan, hacen su encofrado y siguen vaciando tranquilamente, pero ya está toda la parte externa. ¿Ok? Pero los pegamentos epóxicos a veces originan fisuras porque el pegamento, el área el espacio que se va, donde se aplica el pegamento, adquiere mucho mayor resistencia que los que el Ah, claro, los pegamentos epóxicos llegan a 700 hasta 920 km cuadrados. te cristaliza el trabajo, porque tú tienes una placa con una pared, digamos, con un muro, ¿no? Con una resistencia, el otro con otra resistencia, y en la esquina tiene otra resistencia, donde pones el epóxico. Claro, sí le... Cuando viene el sismo, te lo quiebra. No, lo que hace es un cambio de rigidez, eso sí, hay un cambio de rigidez, pero cuando yo un poco empiezo a investigar sobre el tema del uso de epóxicos como anclajes o como adhesivos, es mejor que tú tengas una zona débil, porque esa zona es de fractura. Es decir, ¿qué hace que normalmente cuando construimos, nuestra norma técnica nos obliga a utilizar un sistema sismorresistente? El sistema sismorresistente, ¿qué nos da? Más tiempo para que cuando venga el sismo de 8, 9 o el X grado que sea, nosotros tengamos tiempo para salir. Entonces, los pegamentos epóxicos hacen de que, a pesar de que en un sistema constructivo no podemos hacer una placa en L en un solo día, nos hacen de que esa zona de fractura se elimine, pero igual nos dé mayor tiempo. Se va a fracturar, se puede romper, pero para eso, yo aprendí que para el tema de placas en L con una junta como esa, se hace un sistema achaflanado. ¿Para qué? Para que el golpeteo sea menor y ya, a pesar de que uses el pegamento epóxico, trabajes tranquilamente. O sea, entiendo el punto, pero no podemos evitar usar pegamentos epóxicos, porque nuestro sistema constructivo nos obliga. Pero cuando trabajas con placas en L, tienes que trabajar la placa como un elemento estructural y la parte del muro o del tabique como un elemento aparte. Claro. Si no lo quiebra al momento de... Eso sí es cierto. Esa continuidad, primero que la elasticidad no es el producto, la elasticidad es de la edificación. Entonces, si tú no le haces ese factor de elasticidad, te cristaliza la edificación. Te la rigidiza. La cristaliza. Cristaliza. El concepto de cristalización de la obra es como, por ejemplo, si tú tienes un techo que tienes que poner ferro de media, y como es de buena gente le pones una pulgada. Entonces, cuando viene el sismo, te cristaliza y te lo rompe, ¿no es cierto? Claro, por un exceso de rigidez, básicamente, sí. Exceso de cristalización. Ya. Entonces, igual te produce cuando tienes ese tipo de construcción, cuando tienes sumamente resistente a una parte, el resto lo debilitas. Claro, pero para eso en una construcción tenemos placas, tenemos columnas y tenemos vigas. La placa va al corte, la columna soporta la viga y la viga soporta Yo apunto que el uso de los pegamentos epóxicos. que genera zonas altamente rígidas. Sí, eso sí es cierto, pero esos nudos o algo, para eso fueron diseñados en el sistema constructivo. O sea, también es un tema de sistema constructivo combinado con la estructura y combinado con el buen uso del pegamento epóxico también. ¿Ok? Me gustaría en algún momento que se enteren más de los pegamentos epóxicos. Los invito cordialmente a la charla Chema que damos todos los lunes de 5:30 a 6:30 y de 6:30 a 7:30 de la noche, dada por mí u otros capacitadores que también son ingenieros civiles y arquitectos, que hablamos de distintos productos, ya sean aditivos, ya sea de pegamentos epóxicos, de pegamentos y fraguas, y soluciones de reparación de estructuras y otros tipos de temas. Estén atentos al fanpage de la página web de Chema, que es Chema Perú en el Facebook, y es totalmente gratuito. Damos café y galleta. Y ya, bueno, básicamente es. ¿Alguna otra duda que haya quedado? No, ¿dónde? En la avenida industrial 5-6, no, en la planta, que es en la avenida industrial la cuadra 5, a la altura de la 25 la avenida Argentina, antes de llegar a Universitaria viniendo desde 2 de mayo. Si no, en el catálogo está la dirección de la planta de Lima, si desean ir. También ahí venden los productos y hay descuentos. Ok, espero que les haya ayudado la capacitación, espero que hayan aprendido y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo.